Hola, hola, muy buena noche, muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a un webinar más, webinar internacional en esta ocasión, webinar internacional Impulso. Mi nombre es Israel Paloma, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, a quienes están aquí en la sala de Zoom y a quienes nos están viendo a través de la red social Facebook. Les mandamos un gran saludo. Estoy muy contento porque hoy tenemos un webinar que de verdad, cuando yo estuve platicando con César, quien será nuestro ponente de esta noche, cuando me estuvo explicando todo este tema de la inteligencia artificial, todo el tema de datos, el tema de la productividad 4.0, créanme que me quedé con la boca abierta, porque si bien es cierto, nosotros que nos dedicamos a la gestión del capital humano, a la gestión del talento humano, en muchas ocasiones tenemos muchos datos y esos datos a veces no sabemos darle lectura. Y al no saber darle lectura a esos datos, pues obviamente se nos dificulta el poder llevar a cabo una toma de decisiones que nos permita, ahora sí, incrementar esa productividad, una productividad 4.0 que hoy nos estará hablando nuestro amigo César Giraldo desde Bogotá, Colombia. Quiero decirle, César Giraldo es una gran persona, tengo el honor de conocerlo, ya que llevamos a cabo ya por más de 3 años, por ahí de 4 años, tenemos una alianza entre lo que es su empresa Exista con Impulso Agencia de Capacitación y hemos llevado a cabo diferentes actividades como lo son evaluaciones de desempeño, por ejemplo, la evaluación de la norma 035, todo sistematizado, todo que facilita el poder llevar a cabo la implementación de esta importante norma acá en México. Sin embargo, eso solamente es una pequeña probadita de todo ese gran pastel que Exista tiene para nosotros en relación a evaluaciones. Insisto, el tema de datos, el tema de desempeño son fundamentales en la gestión del talento humano y más, como bien nos lo dice César, cuando podemos llevar a cabo un retorno de inversión, ver el retorno de inversión, por así decirlo, de la capacitación, el retorno de inversión, cuando podemos evaluar y reconocer el desempeño de nuestros colaboradores. César Giraldo, por mucho tiempo, él es, bueno, pues por mucho tiempo fue militar, él ya está retirado del ejército militar de Colombia. Asimismo, es un especialista en la gestión de talento humano, en la gestión de personas por competencias. Y bueno, él tiene un software, tiene la metodología precisa que requiere una organización para poder llevar a cabo evaluaciones de todo tipo, que en esta ocasión nos los va a estar platicando. Quiero mandarle un saludo a Andrea Castro hasta la ciudad de Puebla, que nos está viendo por Facebook. Un abrazo, Zacatecas, Montserrat García. Entonces, bueno, mi estimado César, además déjenme les digo, César es una persona multipremiada, ha recibido varios premios precisamente en relación a la gestión de talento humano. Mi estimado César, bienvenido, muy buena noche, ¿cómo estás? También aprovecho para saludar a todas las personas que en este momento están conectados aquí en la sala de Facebook, perdón, de Zoom. Tenemos hasta Jofre, hasta Perú, hasta Lima, Perú, un gran saludo. Veo también de Perú a mi estimado amigo y que también ya fue parte de los webinars, a Mike. Y bueno, a todas las personas que en este momento supongo también tenemos una buena parte de comunidad panameña, también hasta Panamá y obviamente a todo nuestro bello país, México. Un gran saludo para cada uno de ustedes. Y pues, ¿qué más? Un gran saludo hasta Bogotá, Colombia, para mi estimado César Giraldo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Buena noche. Gracias, Israel. Un saludo para ti y para todos en esta noche. Un gusto, primero que todo, para compartir el tiempo con ustedes, tiempo de conocimiento, de experiencias. Y primero agradecerte esta gran invitación que me has hecho en el día de hoy. Estimado César, bueno, pues la pantalla es toda tuya, así que adelante con este importante tema como lo es la inteligencia artificial aplicada para facilitar la toma de decisiones y cómo podemos interpretar de una manera muy sencilla los datos que las evaluaciones nos arrojan. Estimado César, adelante.
Bueno, Israel, gracias. Entonces, siguiendo con esto, con la introducción que hace Israel, pues agradecerles a todos su tiempo. Hoy un día domingo, pero yo creo que también es un día para ese aprender en calma, tranquilos. Entonces, pues, un gran gusto acá desde Bogotá, Colombia, también su país, amigos en Latinoamérica, para poder compartir las experiencias que hemos recogido durante ya quizás más de una década en temas muy prácticos, para definitivamente mejorar la productividad empresarial, la competitividad de las organizaciones y obviamente el desempeño de las mismas personas y sus competencias. Este tema es bien interesante y más en esta época de la historia de la humanidad, en el siguiente contexto. Nos hemos, la sociedad ha ido evolucionando, pero nosotros somos parte de los cambios más drásticos, dramáticos e importantes que se han vivido. En ese tema, a veces quedamos embuidos y no entendemos a veces lo que pasa o en dónde nos estamos moviendo. A veces nos lleva esa borrasca de conocimiento, de tendencias, etcétera, de lo que pasa, y no sabemos cuáles son las cosas que realmente están marcando el derrotero o el norte o el azimut hacia dónde debemos tomar. Entonces, en ese sentido, a veces uno hace algunas pausas y empieza a pensar qué es lo que realmente genera valor, no solo para las organizaciones a través del trabajo que uno realiza, sino para uno mismo. En ese sentido, Exista, que es Ecosistemas del Talento, ha sido una empresa que empezó por unos temas de hacer mediciones de personas. Empezamos haciendo mediciones de evaluación de desempeño laboral. Como lo indicó Israel, yo trabajé para el Ejército de Colombia por más de 20 años. Me retiré hace 3 años y medio. Allí trabajé en áreas de recursos humanos por muchos años, en el nivel estratégico y también en el nivel operativo. Y quizás ustedes pueden saberlo o les voy a aclarar un poco más el dato. El Ejército Nacional de Colombia tiene alrededor de 240.000 personas, un cuarto de millón de personas casi. Una cifra bastante importante para no estar uno abocado, invitado y siempre, digámoslo, retado a tener que hacer innovación. Si no se hace, pues cómo se gestionan 240.000 personas. Pero aquí hay una cosa importante, no es el número de personas, sino hacia dónde quiere ir la organización. No hacia dónde quiere ir la organización. No siempre quiere decir que una empresa muy grande definitivamente a veces genera mucho dinero o genera muchas pérdidas, etcétera. Y es, por ejemplo, el caso de las empresas de tecnología, que a veces son 10, 15 personas o menos y generan a veces millones de dólares. Entonces hay de todo en este caso. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde estamos apuntando hoy? Les decía que Exista es una empresa que inició con evaluaciones de personas y con el tiempo nos hemos ido transformando a medida que van apareciendo las tecnologías. A veces somos como adoptadores muy tempranos de tecnología, somos adoptadores muy tempranos. Este webinar del día de hoy lo quiero enfocar quizás en tres aspectos. Uno, estar abiertos a ir indagando, ir probando, así uno no sea un experto, de temas de tecnologías de la información. Primer punto, tecnologías de la información. Un punto importante que ahorita lo vamos a aclarar. Dos, estar tratando de hacer no solo la prueba y la incorporación de las tecnologías de la información, sino que incorporarlos a su trabajo propio. E ir pensando qué es lo que viene más allá y yo cómo puedo integrar esto. Entonces, en esa adopción temprana de tecnología, uno hace varios descubrimientos. Cuando empezamos con Exista, empezamos con un software básicamente que es todavía el modelo SaaS que manejamos en la nube, para hacer mediciones de personas. Empezamos a indagar, a hacer otros procesos, y cuando conocimos la inteligencia de negocios, definitivamente dijimos que hay que incorporarla a todos nuestros procesos dentro del software que tenemos. De ahí que tuvimos un reto y tuvimos que rediseñar nuevamente el software. Hicimos un rediseño completo del software, empezamos de cero, lo hicimos completamente, lo relanzamos, y el software le incorporamos inteligencia de negocios. Ya estamos en la inteligencia de negocios, estamos hablando ya un poco de temas 4.0, de cuarta revolución industrial, que a veces en estos días es como difusa, a veces como que sí, pero que no sabemos cuál es la diferencia la una con la otra. Y de ahí que seguimos trabajando con BI, con Business Intelligence, y hace algunos meses, quizás 7, 8 meses, empezamos a indagar sobre el tema de inteligencia artificial definitivamente, porque ya habíamos hecho unos análisis previos, una evaluación previa, de saber si podíamos o no incorporar inteligencia artificial
porque es otro universo, es un universo demasiado grande, pero es demasiado importante y es muy interesante. Entonces, bajo esas tres aristas, les quiero hacer hoy, presentar este webinar y pues obviamente escuchar sus recomendaciones, preguntas, dudas, todo esto, y ver que hay muchas más caminos y cursos de acción que tomar desde lo que cada uno hacemos de manera personal y lo que hacemos nosotros hacia las empresas a las cuales le prestamos nuestros servicios o en nuestras empresas propias. Entonces ahí está la invitación. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir una presentación. En algunos casos yo soy como muy poco ortodoxo en las presentaciones, pero en cierta manera lo que pasa es que poco me gusta el PowerPoint y me disculparán, pero realmente no me gusta, no sé qué me pasa, pero no me gusta el PowerPoint. Entonces, soy muy apegado al tablero como en la escuela, allá, cuando le escribíamos al profesor con tiza, y entonces me gusta escribir mucho. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. Voy a empezar acá a escribir, estaré atento a cualquier recomendación que ustedes tengan, alguna pregunta. Y siguiendo este derrotero, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Al final les hablaba de la cuarta revolución industrial, pero a veces es un tema difuso. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Entonces aquí voy a tomar un tema textual. Lo tengo acá, y la cuarta revolución es la tendencia actual de automatización y el intercambio de datos. Voy a hacer solamente la lectura hasta ahí. El resto lo voy a dejar ahí para que lo lean un poco más. Pero el primer punto que aparece acá es cuando decimos, aquí aparece ya algo que es supremamente importante. Y empezamos a hablar de datos. Punto número uno. Entonces aquí está. Estamos hablando de un tema de datos. Entonces, ¿cuál será la diferencia con las otras tres revoluciones industriales? Con las otras tres revoluciones industriales. Es esto. Que voy adelantando acá, hay unas tecnologías, por ejemplo, el BI, que es el Business Intelligence, ¿sí? El IA, ¿sí? El IoT, que es el Internet de las cosas, Big Data, ¿sí? Machine Learning, Deep Learning y otras tecnologías que tenemos nosotros acá. Entonces, si hacemos una pequeña revisión así sin ser técnicos en el tema, digámoslo, sin ser necesariamente técnicos, encontramos que todo esto se centra en los datos. O sea que, como lo dijo Andy Stallman en su libro Totem, los datos son el nuevo petróleo y puestos en las manos de los clientes son esmeraldas y son diamantes. Entonces son datos, no estamos hablando de un tema físico, pero esto, por ejemplo, el Internet de las cosas, cuando hablamos, por ejemplo, que la nevera nos va a informar, nuestro refrigerador nos va a informar que ya se va a acabar la leche y puede hacer el pedido, si así lo hemos programado, pues es Internet de las cosas, o medir cuánto es la cantidad de latidos de corazón que uno tiene al realizar un deporte, como son los smartwatch. Entonces, esos teléfonos hoy hacen parte del Internet de las cosas. Y el Big Data, que ya mucho lo hemos oído, mucho lo conocemos y muchos, todos estamos en uno de estos, o en todos estaremos ya, nuestros datos están allí, es grandes volúmenes de datos estructurados o estructurados como temas de video. La detección de rostros a través de cámaras es Big Data, datos no estructurados que se aplican, se estructuran, se vuelven digitales, se ingresan a bases de datos y puede hacer reconocimiento facial. Ese es el tema que se hace acá. El Machine Learning es el aprendizaje de las máquinas y el Deep Learning definitivamente es el aprendizaje profundo de los datos que se hace en la extracción del Big Data. O sea, acá viene y se devuelven un poquito otra vez. Entonces, ¿cómo entra uno en todo esto? Si a veces, y me atrevo a decirlo, muchos de los que estamos acá estamos o empezaron o empezamos con el tema de recursos humanos, capacitaciones, temas de competencias, indiferente de la profesión que nosotros tenemos allí,
¿Cómo hemos llegado nosotros entonces hasta el 4.0? ¿Será que es imposible? No, eso es un mito. ¿Es viable? Sí, totalmente viable. Se puede adoptar y adaptar y ponerlo en funcionamiento para poder nosotros lograr mejores resultados empresariales y personales. Entonces, nosotros estamos acá hoy reunidos para hablar de un tema que citaba Israel, del IA, de la inteligencia artificial. Pero básicamente, entonces, ¿qué es el IA? ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial lo va a decir en unos términos muy simples y no técnicos, es la capacidad que tiene un software de aprender a medida que consume más datos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí voy a hacer una pequeña acotación, voy a hacer una pequeña acotación del tema de IA, del tema de IA. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El IA, el Internet de las cosas, ustedes pueden ver esto de pronto en Netflix, hay en algunas cosas, eh, eh, que la inteligencia artificial a veces lo que hace es un pues normalmente la decisión que va a tomar normalmente la misma a veces si las personas que ingresan los datos tienen una tendencia de toma de decisión. Hay un caso en internet, en Netflix específicamente, que habla de eso, donde los estudiantes de color que se presentaban a entrevistas para ingresar a ciertos tipos de estudios universitarios siempre eran rechazados. ¿Pero por qué? Porque tenían un parámetro que venía históricamente. Todos los días nosotros hacemos algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Entonces, dice, mañana voy a salir. Entonces, mañana voy a salir paraguas. Voy a suponer que esto es un paraguas. Esto es un paraguas. ¿Cómo sé si lo llevo o no lo llevo? Entonces, para llevarlo o no llevarlo, pues una vez puede ver el pronóstico del clima en su teléfono, se puede asomar por la ventana, ¿sí? Ok, lo llevo. Entonces digo, ¿lo llevo o no lo llevo? Esto es un algoritmo, pero necesito alimentar esto de datos para tomar una decisión. Entonces, lo que nos decía esto que le estaba hablando acá es que como esta data histórica ya tenía una tendencia discriminatoria, pues la tendencia siempre era, básicamente esto es un algoritmo, pero entre más datos toma y si son diversos, pues puede aprender más. Si entrena el modelo inicialmente, el modelo aprende y al aprender el modelo toma decisiones más acertadas en medio de muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, no voy a sentarme en esto, sino que, por ejemplo, podría avanzar a decir otra cosa como lo siguiente. Las personas, digamos, las personas que van a un restaurante, cuando piden, voy a hablar de qué, voy a hablar, por ejemplo, cuando, ¿sí? Lo acompañan con gaseosa, lo acompañan con cerveza o con agua. Después de que están todos los datos de todos los pedidos de los clientes con edades y todo eso, él me va a decir que lo pueden acompañar con una de estas tres bebidas y que además de eso podrían pedir otra cosa adicional. Eso es un modelo predictivo. Eso es un modelo predictivo. Cuando yo digo es que el promedio de personas que tienen alto liderazgo en las organizaciones, va a colocar número cualquiera del 70%, es descriptivo. Hasta ahí, digámoslo, el tema técnico. Combino recursos humanos. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplicar IA al tema de recursos humanos y más en la cuarta revolución industrial? Entonces hay que empezar por organizar los datos. Hay que empezar por organizar los datos. Los datos, entonces, voy a hacer acá, voy a mostrarles este temita acá con esta. Entonces, nos vamos a centrar en que estamos en esta revolución industrial. Acá estamos nosotros. La tercera es un tema de aparatos. La segunda fue lo que fue el motor de combustión interna,
¿sí? Que pues dio paso a los vehículos y demás. Y la primera fue la máquina de vapor de Neucomann que obviamente hizo que se desarrollaran los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pero estas dos definitivamente tienen dos símiles, pero esta de la digitalización es el gran salto de la humanidad. ¿Cómo manejamos los datos? Entonces, si yo me voy a los temas de recursos humanos, en recursos humanos se producen abundantes cantidades de datos de manera permanente. Pero, ¿qué hacemos con los datos? Vamos a colocar un ejemplo. Hacemos una evaluación de desempeño y ¿qué hacemos con esos datos? Podemos decir que es bueno, regular o malo y hacer un plan de capacitación, pero podríamos medir si la capacitación aumenta o no una competencia específica y si esa competencia al aumentar y disminuir me trae una mejora en un tema de costos y si puedo intervenir el costo en el proceso para definitivamente replantear la compra de la materia prima y los tiempos de producción para aumentar la logística. ¿Yo podría hacer eso hoy solamente con la evaluación de desempeño? Definitivamente no. Entonces nos quedamos en un pedacito. Medimos, tomamos datos, pero debemos procesar los datos. Debemos procesar los datos. Y aquí es donde nosotros nos hemos quedado cortos y esta es la cuarta revolución industrial. Debemos procesar los datos porque si no nos quedamos en modelos descriptivos, quizás un poco analíticos, quizás un poco porque no contamos con las herramientas, pero debemos dar el gran salto, debemos dar el gran salto allá. Entonces surge una preguntita. ¿Cómo hacemos para lograr ese salto? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr el salto? ¿Cómo hacemos para lograr el salto? Definitivamente lo que tenemos que hacer es tema de transformación digital, ¿sí? Y definitivamente es una oportunidad estratégica, ¿sí? De incorporar nuevas tecnologías. Cuando hablamos de tecnología, no quiere decir que sea o más software, ¿sí? O más software, o en su efecto más hardware. No necesariamente. La transformación digital es un modo de pensar, es un modo de pensamiento. Es un modo de pensamiento. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que digital es un modo de pensamiento? Sí, hay que pensar que definitivamente los datos me sirven para tomar mejores decisiones y poder, además de tener modelos descriptivos, poder tener modelos predictivos que me ayuden a la mejor toma de decisiones, mitigando el riesgo de las mismas. Eso es un salto grande, pero tiene que ser un modo de pensamiento. A veces el problema no es A veces el problema no es tener la tecnología, sino que la gente lo entienda. Me he visto en escenarios, y aquí hago un paréntesis, en escenarios donde uno empieza estos procesos de transformación digital en algunas organizaciones de empresas grandes en Colombia, que es más o menos el tamaño, casi las mismas medidas que tenemos en Latinoamérica, empresas de 800 y más de trabajadores, donde uno cree que es fácil y entienden porque tienen un gran número de profesionales allí. Y la gran sorpresa, se sorprende uno, ¿sí? ¿Sí? Te, Se sorprende uno cuando los profesionales de estas organizaciones desconocen temas supremamente básicos de lo que es lo digital. Lo digital es a veces creer que tenemos un gran ERP, ¿sí? Voy a hablar de uno que sea cualquiera conocido a nivel mundial, SAP, y con esto ya hicimos transformación digital. No, no pasa nada. SAP básicamente es como cualquier otro ERP, es un lugar donde yo almaceno datos. Entonces yo meto y meto y meto datos ahí históricos, pero ¿qué hago con estos datos? Los transformo y los proceso para que me den una salida, los transforme en datos para tomar decisiones. Esa es la pregunta a resolver. Entonces, habla uno de temas de CRM que parecieran tan normales hoy, tan normales, y no se conoce qué es un CRM. ¿Qué es, por ejemplo, el marketing digital? El marketing digital es una competencia que ya debemos tener incorporado nosotros porque el número de personas crece a nivel mundial, pero nosotros cómo le llegamos al cliente y diferenciarnos de ellos y presentar nuestra propuesta de valor. Son cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo nos transformamos? ¿O solamente nos quedamos con nuestras profesiones de base? Esa es otra pregunta que no es el tema de este webinar, que podría ser de alguna manera un tema a ver si es que estamos nosotros actualizados con los temas digitales o con lo que estudiamos hace un buen tiempo definitivamente no nos sirve, y es que hay que estudiar otra carrera o tomar un diplomado. Bueno, existen cantidades de preguntas que se pueden generar para diferentes webinars que podríamos resolver entre todos, pero
este conocimiento digital está en la mano. Hoy hay cursos en Coursera, en Platzi de Colombia, etcétera, etcétera, en cantidades de plataformas que nos enseñan conceptos básicos que nos ayudan a entender y a mejorar un poco el pensamiento y a dejar de hacer qué, reactivos al cambio. Entonces, la transformación digital, más allá de un tema de tecnología, pensamiento, es un tema 100% de pensamiento. Antes de pasar a los casos, voy a vamos a empezar inicialmente ahorita en el caso de uso. ¿Qué es BI? Sí, BI es un software, o hay software de BI, hay varios software de BI, pero el BI no es nuevo, el BI tiene ya hace tal vez 10 años, y es la forma de analizar información para, para presentar escenarios que ayuden a la toma de decisiones. Básicamente esto es de la inteligencia de negocios. Pero entonces, estos software de BI, obviamente tienen que ser alimentados por datos. Otra vez volvemos al mismo tema. Estos software tienen que ser alimentados por datos. Y entre esos software hay varios software, pero el mejor software del mercado desde hace quizás 7 años es Power BI de Microsoft, de la casa Microsoft. También está Tableau, hay varios como Qualtrics, etcétera, pero en el cuadrante mágico de Gartner está catalogado como el mejor software de BI de los últimos años y se sigue manteniendo y con unas incorporaciones grandes que hoy ya permiten incorporar inteligencia artificial, bien sea con temas de apps o con desarrollos propios que se pueden cargar a sus bibliotecas con lenguajes como el Python. Entonces se pueden ingresar allá para hacer IA. Antes, aquí ya esto va poniéndose muy interesante. Entonces yo tengo BI que ayuda a manejar los datos, pero entonces, ¿qué hace el IA en esta operación? Entonces, ¿quién juega qué rol? Entonces hablábamos de temas descriptivos, que es lo que me muestra la historia, y temas predictivos. Entonces, descriptivos y temas predictivos. Ahí los tenemos a los dos. Pero entonces, ¿qué hace el BI? En el BI puedo yo crear escenarios, sí, puedo crear escenarios, pero no le puedo estar modificando a veces las variables. Entonces, esto sí me lo permite el IA. Esto sí me lo permite el IA. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, con el Business Intelligence le doy flexibilidad, puedo generar integralidad de diferentes sistemas de información. Voy a colocar un caso aquí cuando hablamos de esto de la integridad. Entonces, supongamos que tengo una base de datos en SAP y tengo una base de datos en otro ERP cualquiera, un CRM de una organización. Hay una opción que yo podría conectar estos dos, pero esto me costaría un dinero bastante importante. Si yo tengo BI, lo que puedo hacer es que tomo los datos de acá, tomo los datos de acá y definitivamente puedo entregar cantidades de escenarios sin necesidad de hacer este desarrollo. Esta es la capacidad que tengo acá. Y cuando tengo estos datos integrados acá, yo le antes, me voy a ir para acá, me voy a ir para acá y vamos a un caso de uso. Entonces, y allí podemos empezar a hacer un diálogo de las preguntas que ustedes tengan, mostrarles el tema. Si me lo permiten, no sé si estén viendo la pantalla ahora en este momento donde dice resultados de la norma 035. No, amigo, seguimos viendo tu note. Ok, entonces déjame, vuelvo y comparto. ¿Sí? Vuelvo y comparto, vuelvo y comparto. ¿Sí? Entonces, ¿sí la estás viendo ahí? Estamos viendo la pantalla principal de Zoom. Hombre, déjame otra vez, le hago acá.
a ver si cambia. A ver. No, siguen ahí, ¿cierto? Sí, sigue la pantalla de Zoom. Ok. Ok. Dame un segundo, por favor, para compartirlo, ¿sí? Listo, ahora sí. Sí, Sí, ya se ve la pantalla, sí. es correcto. Ok, entonces estamos en el resultado de la norma 035. Entonces, mm, aquí es una medición de las que hacemos con Israel, de evaluaciones de la norma 035, y estos son resultados que tenemos nosotros acá, ¿sí? Son resultados que tenemos nosotros acá, eh, y podemos ver el resultado de una empresa con sus cargos, podríamos ver un cargo, otro cargo, todos los cargos, frente a lo que nos exige la norma 035 en el caso mexicano, que es una evaluación de riesgo psicosocial. Podría ir a la desagregación. Esto es inteligencia de negocios. Esto es inteligencia de negocios. Pero esto yo lo podría asociar a ausentismo laboral, nóminas, etcétera. Entonces yo podría verlo por un cargo, ¿sí? Ahí va cambiando los relojitos y demás, y es interesante. Y acá puedo ir a lo último y puedo desagregarlo más. Todo esto es lo que hacemos nosotros con Israel, y vamos a otro, por ejemplo, que está acá. Ya tenemos varios temas, los podríamos asociar a desempeño, nómina, ausentismo, rotación de personal, asociado al liderazgo de los jefes en las áreas. Y eso me lo permite definitivamente, ¿qué es? Me lo permite el BI. Todo esto es Business Intelligence. Todo esto es Business Intelligence, absolutamente todo. Pero el gran ejercicio cuando integramos BI con IA son temas como estos, Entonces, aquí es donde se pone la cuestión bien interesante. Las baterías de riesgo psicosocial, bien sean para México, Colombia y demás, son bastante amplias, definitivamente son bastante amplias, pero hay que ir a indagar más allá de lo que a veces nos dice por ejemplo, saber a través de la pregunta o en qué grupos de preguntas podrían las personas estar contestando haciendo que la tendencia fuera hacia arriba o hacia abajo y de pronto en un grupo de cargo específico con una segmentación sociodemográfica específica. La sola sistematización del instrumento no me permitiría eso. Es complejo porque son muchas personas que contestan muchísimas preguntas a la vez de diferentes factores en diferentes niveles empresariales, pero la IA sí lo permite. Esto que están viendo acá en el tablero es inteligencia artificial. Entonces, lo que me dice, por ejemplo, este tablero de inteligencia artificial asociado a inteligencia de negocios es: ¿qué influye más en la respuesta de la norma 035 para que aumente? Pues definitivamente él dice que es en el título 3 el esfuerzo por evitar circunstancias. Ah, ok. Simplemente me dice que el promedio de respuestas de la norma 035 aumenta basado en esa pregunta. Es de las que tiene más incidencias. Pero como veíamos ahorita en las gráficas, no me lo muestra por preguntas, sino por dominios, dimensiones o alguna otra categoría dentro de eso. ¿Cómo puedo yo encontrar el detalle exacto para lograr hacer una intervención supremamente a la medida y el detalle con los trabajadores que tienen esas particularidades? Entonces diríamos, el esfuerzo por evitar circunstancias o vamos a otra, por ejemplo, ahora, las que disminuyen. Entonces él está ahí como, digámoslo, pensando, recopilando datos y viene y me dice actos de violencia o etcétera, etcétera. Cuando lo miro por segmentos, aquí muestra que hay seis segmentos, y en el segmento que está acá, en el más grande, lo localiza y dice que definitivamente la pregunta que incide más en este tema que es abajo, es la información que recibe sobre su rendimiento, reconocimiento y sentido de pertenencia para este caso de estudio. Y si yo lo mirara hacia la alta, él vuelve y lo cambia, y mire que ya no son 6 sino 2, y me muestra cuáles son. Me muestra absolutamente cuáles son. Esto, desde los sistemas, va a pasar de hacer el análisis del tema de riesgo o de la norma,
y voy a pasar a hacer el análisis desde lo técnico. Técnicamente hacer esto, desde los sistemas, haciendo un software, es supremamente complejo. Técnicamente hacerlo es supremamente complejo. Si no contáramos con BI y tampoco contáramos con IA, no estaríamos extrayéndole el valor a los datos. Entonces aquí aparece. Hay tecnologías, las hay que entender y un nuevo pensamiento de estar abiertos a eso y aprenderlo para poder extraerle el valor a los datos y así como nosotros como consultores o empresas de análisis de datos o de personas o de People Analytics, poder entregar recomendaciones mucho más refinadas, mucho más filtradas y hacer esas recomendaciones que definitivamente tengan un impacto mucho mayor en las organizaciones en las cuales nosotros tratamos. Los procesos hoy en día, como los podemos hacer o como se vienen haciendo, a veces son muy básicos. Tomamos una medición y decimos, este es bueno, este es malo, este es regular. Pero y más allá de eso, ¿qué hay por debajo? O sea, aquí sí se puede aplicar donde decimos que solamente se ve la punta del iceberg, pero y los datos que están por debajo y la interrelación que tienen esos datos, la interrelación que tenemos con esos datos, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para entender estos datos? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para entenderlos? Y aquí salen absolutamente todas las preguntas, ¿sí? Aquí salen todas las preguntas. Entonces, ¿cómo hace uno para entender esto mejor? Entonces, aquí están. Entonces, yo podría decir las relaciones con los demás, las condiciones de trabajo, el esfuerzo mental. Hombre, es fantástico. O sea, uno me pone a ver esto y uno dice, vamos a mirar esta pregunta, ¿qué tanto impacto tiene? Y mire que sí está. Los cambios que ocurren en su trabajo tiene una afectación, ¿sí? Que hace que se vaya la disminución. Y si miráramos, por ejemplo, los que tenemos altos, el esfuerzo por evitar circunstancias en el trabajo, digamos, lo que lo afecta. Esto es uno de los casos. Esto es uno de los casos. Uno de los casos. Si me lo permiten, denme un segundo que quiero presentarles otro caso. Quiero presentarles otro casito. ¿Sí? Quiero presentarles otro caso para ustedes y no lo vamos a llevar al contexto del tema de recursos humanos, sino que lo vamos a enfocar en un tema de datos de un negocio, digámoslo, en el nivel empresarial. Entonces aquí ya está, ya lo estamos viendo, ¿sí? Me indican, por favor, si lo empiezan a ver ahí. Aquí está cargando el modelo de datos. Ok, y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro modelo de datos. Bueno, ok. Entonces, este es el análisis de un negocio en el cual pues hay varios restaurantes en la misma empresa, se venden eh, diferentes platos en los diferentes restaurantes del mismo negocio, etcétera. Pero entonces aquí podríamos nosotros entrar a resolver preguntas como las siguientes. Aquí podríamos entrar a resolver preguntas como las siguientes. Esto es BI y también tiene una incorporación de temas de IA. Tiene incorporación de temas de IA. Este es un modelo de datos que está acá. Entonces, lo que yo puedo entrar a ver es lo siguiente. Sabiendo que los negocios de restaurantes son estacionales, o sea, que funcionan por épocas del año, en ciertos días de la semana, y en esos días de la semana, ciertas horas del día, ¿cómo optimizo yo el personal para no tener la cantidad de personas que estén por ahí, digámoslo, improductivas, y contratar de manera justa la cantidad de personas que necesito por hora? Una gran pregunta a resolver. En Excel, difícil hacerlo.
por mi gran experiencia, por lo que yo digamos que tuviera en la empresa o por la experiencia de muchos, también es difícil, tengo que hacer modelos de datos. Sin modelos de datos, esto no se pueden llegar a hacer apreciaciones correctas. Entonces, aquí están los cálculos por horas y yo puedo saber en qué horas no debería tener personal o tenerlo o movilizarlo a un restaurante o a un punto de venta en el cual sí lo necesiten para aprovechar ese recurso humano y también podría tener los datos de esas personas para saber cuál es el que podría colocar en una hora pico, donde definitivamente se necesite un desempeño mayor en temas, por ejemplo, de toma de pedidos. Ese es el nivel que podemos nosotros llegar a tener con este ejercicio de datos para presentarlo y tomar decisiones. Entonces, aquí viene la gran pregunta de reflexión. Aquí viene la gran pregunta de reflexión. ¿Será que nosotros, como consultores, empresas, ya digámoslo de alguna otra diferencia, que nos dediquemos a temas no de datos o sí de datos, podríamos nosotros llegar a pensar que podemos dar este salto empresarial? ¿Podemos nosotros definitivamente incorporar los temas de cuarta revolución industrial a nuestros procesos? ¿O definitivamente, si no lo hacemos, nos vamos a quedar rezagados y nuestras propuestas de valor se van a marchitar día tras día? Esa es una pregunta que yo creo que nos debemos hacer hoy y les voy a hacer una reflexión también con la siguiente recordando un tema del libro de Andrés Oppenheimer, Sálvense quien pueda, un libro que salió hace 2 años, que es cómo van a desaparecer los empleos, supuestamente por un estudio de la Universidad de Oxford, y pues hay un gran estudio ahí, y me encanta una frase que toca ahí Oppenheimer cuando hace el análisis, es, las empresas del futuro van a tener dos trabajadores, una persona y un perro. La persona o el ser humano para darle de comer al perro y el perro para evitar que el humano toque las máquinas. La pregunta es, ¿será que eso va a pasar? ¿Vamos a ese nivel? Y en ese libro también se habla que cada vez que se destruye un número de trabajos se genera otro grande por tecnología. El Foro Económico Mundial hace 3 años indicaba cuáles son las competencias que deben tener las personas, se hablan de competencias digitales. Y definitivamente no es manejar WhatsApp y Facebook, no es eso. Es empezar a hablar de estos temas de inteligencia de negocios, inteligencia artificial, solo por empezar por dos, pero entender que lo que estamos hablando no es un tema de infraestructura, de hardware, ni siquiera de software, es un tema de datos, es un tema de datos. Quien le pueda sacar el mayor provecho a los datos, quien le pueda sacar el mayor provecho a los datos, definitivamente va a estar en la punta y va a ser las personas que van a llevar los negocios a otro nivel, definitivamente los van a llevar a otro nivel. Entonces, por ejemplo, uno puede ver acá los días de la semana cómo se venden, ¿sí? Y si yo podría decir, por decir algo, vamos a colocar ¿qué pasa acá un sábado en este tipo de empresa? Entonces empiezo a ver el comportamiento los sábados y todos los sábados de los meses, por ejemplo, por las restricciones marzo-abril, se comporta más o menos igual, pero vamos a ver qué pasa con este sábado acá en esta hora. Y vemos que a partir de las 9 o de las 6 de la tarde hay picos definitivamente que empiezan a bajar. Yo con esta data lo que puedo hacer es tomar decisiones o hacer recomendaciones más acertadas. Lo que produce el BI o la inteligencia de negocios es que se pueda mitigar el riesgo en la toma de decisiones a través de hacer un análisis de hechos descriptivos, o sea, la historia, para poder crear escenarios muy predictivos. Con BI lo puedo hacer y con IA lo puedo perfeccionar y hacerlo más al detalle. Esto ya está al servicio de nosotros, digámoslo, de las personas, está al servicio de nosotros. Es pensar que debemos como profesionales, vuelvo y digo, pensar desde mi experiencia propia, lo hablo desde de mi caso, pues, que sí podemos incorporarlo, podemos dar ese salto y hay que incorporar el tema de tecnología, el tema de tecnología. La pandemia ha traído grandes cosas, tanto negativas como positivas. Es que nos hizo sacudir y entender, por ejemplo, que no debemos estar metidos, por ejemplo, en el Transmilenio como en Bogotá o en el metro para poder conectarnos con las personas. Definitivamente es los datos, lo que nosotros produzcamos, la información que analicemos. Ese es el gran salto, ese es el gran salto que hay que hacer para poder, digámoslo, seguir vigentes en esta era digital. No es la era de la máquina, sino la era digital, de los datos, digital. Todos los datos
es una combinación binaria de ceros y unos, es una combinación binaria de ceros y unos. Son temas de datos, son temas de datos. Lo vimos con la norma 035, lo vimos con ese análisis de tendencias de un modelo que es definitivamente estacional. Y ahí está, si me voy al tema de recursos humanos, solamente de People Analytics. Cuándo contratar, a quién, cómo, dónde, cómo colocarlo, los riesgos del cargo, bien sea del puesto, bien sea en temas ergonómicos o físicos, o temas de riesgo psicosocial, el desempeño que tenga, cómo afecta el liderazgo de esa persona, su nivel académico, si va a tener o no, digamos, la oportunidad de progresar, a quién retengo, a quién no, quién tiene más posibilidades de irse y a quién no. Todo eso me ayuda a pensar cómo entender y generar más estrategias, por ejemplo, bolsas de beneficio emocionales y no emocionales, a quién los becas y a quién no, a quién le doy un diplomado y a quién no. Todo esto me ayuda a entenderlo, porque nosotros no podemos estar viendo las organizaciones como ven los calamares, que es en blanco y negro. Es que todos son buenos o todos son malos y hay algunos diferentes. No, todos somos diferentes. Nos podemos agrupar por un factor, un común denominador, pero se divide más por las tendencias y encontramos segmentos demasiado grandes dentro de las organizaciones. Y pues a las organizaciones son personas definitivamente. Así como decimos en ecosistemas de talento Nexista, es que las empresas no son solo metas e infraestructuras, son personas, son ecosistemas de talento. Y de ahí que ese ecosistema se nutre de datos. Los datos del proceso, de la persona, del insumo, del costo, del tema del contexto, de las ventas, de qué pasa si hay restricciones, si el COVID sigue, si no sigue, si las vacunas no sirven, si la cepa de la India definitivamente no va a estar con esto. Entramos a tener una serie de variables que definitivamente hay que modelar para poder disminuir el riesgo. No se elimina, lo disminuimos o mitigamos y tomar las mejores decisiones. Desde la gestión y la consultoría de recursos de talento humano, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, cómo capacitar, si la capacitación genera el retorno de inversión esperado y demás, cómo hacerlo, cómo, cómo poder hacerlo en estos grandes ejercicios de datos y poder entender cómo aportar nosotros ese valor. Entonces, volviendo al inicio, haciendo una pequeña recapitulación, es un tema de la cuarta revolución industrial que no es infraestructura, sino que es un tema digital, no es software, sino que son datos, y en ese sentido de los datos, estamos nosotros allí pensando en que se deben trabajar y adoptar la cuarta revolución industrial es un tema de pensamiento, el valor de los datos, pensar en los datos. Y si empezamos por dos tecnologías, que es BI, inteligencia de negocios, y esto hay software gratuito que tiene una cantidad de potencialidades enormes, y en temas de inteligencia artificial, que es supremamente fenomenal, y si los podemos incorporar definitivamente, lo que estamos haciendo nosotros como profesionales en cada una de nuestras áreas es agregarle un valor inmenso a las empresas para las cuales trabajamos y diferenciándonos nosotros mismos de otro gran grupo de profesionales que hay en el mercado también muy capacitados y expertos, pero definitivamente lo que estamos ayudando es a mejorar la incertidumbre, no solo nuestra, sino las empresas. Hoy el gran valor, lo que más se compra es ayúdenme a disminuir la incertidumbre porque el nerviosismo es demasiado. La volatilidad en este caso hoy en día es demasiada. ¿Cómo ayudamos nosotros a disminuir esa volatilidad? La volatilidad no siendo la incertidumbre, pues ayudándoles a predecir un poco mejor lo que va a pasar, pero teniendo datos. Entonces hay que hacer análisis de datos y no solamente atacando las consecuencias, sino las raíces de los problemas para mejorar escenarios. Digámoslo en unos términos muy rápidos, he tratado de ser muy concreto, muy descriptivo en este espacio de tiempo y pues quedo prestos a sus preguntas que surjan, a sus recomendaciones, a otros temas de conversación que se puedan presentar a partir de hoy y decirles que siempre estaré a la hora. Decimos, César, por aquí tienes una pregunta. Bueno, lo mandaron como un mensaje directo. ¿Qué nombre le diste al programa que permite una métrica de recurso humano? De parte de Salvador. Nosotros gracias. Nosotros en Nexista tenemos un software que lo hemos denominado que integra todo esto B-Level 7.
niveles con inteligencia de negocios, pero exponenciándolos con el 7 de muchos niveles. No sabemos hasta dónde pueda llegar estas tecnologías, pero nuestro sistema se llama B-Level 7. Voy a compartirles un poquitín de ello. Voy a compartirles un poquitín de esto, ¿sí? Para que vean que este tema es un tema muy real, ¿sí? Es un tema muy, muy real acá, ¿sí? A ver si lo estén viendo ya ahí el sistema. Este es nuestro sistema, el software donde tenemos integrado. El software se divide como en unas partes, una recolección de datos y un procesamiento y análisis de datos. Por ejemplo, estos son evaluaciones de liderazgo, ¿sí? Aquí cambian todos los tableros, absolutamente. Hay diferentes reportes, análisis y demás que están acá. Y todo esto está dentro de un software que es de Exista, ¿sí? Con el que trabajamos con Israel ya hace un buen tiempo, para temas de competencias, norma 035, etcétera. Muchas otras cosas. Por ejemplo, tiene también reconocimientos y medallas, para enviar medallas, reconocimientos, escribir aquí notas para la persona que yo le envío. Y temas, por decir algo, por ejemplo, cumplimiento de metas. Cumplimiento de metas para diferentes áreas de la organización. Acá, como lo pueden ver, por ejemplo, es 3 competencias en regular, todavía no hay efectos en dinero, pérdida de productividad, una segunda medición, no se toman acciones, ya pasan 4, y en pesos colombianos 5 horas perdidas de visitas a clientes representaban 218.750 pesos, sobrepasando el nivel de pérdida de productividad admitido, y definitivamente lo que afectó esto fueron las competencias funcionales, que son estas para equipos de venta. Este es el nivel de detalle en el cual se puede llegar a entrar cuando aplicamos BI e IA en temas de recursos humanos y hacemos People Analytics con esto, con People Analytics. Todo esto se hace con el software que nosotros, digamos, lo hemos venido desarrollando y diseñando. Es un software propio, totalmente propio. Como les hablaba al principio, teníamos uno, empezamos a meternos con lo de BI, tomamos lo que de pronto no servía y reconstruimos todo de cero. Le incorporamos definitivamente BI, ya tenemos IA incorporado totalmente en esto, también con unos temas de explicación en lenguaje natural, donde se le agregan unos textos que no los hace un humano, pero los escribe IA y explica todo lo que hay en el tablero. O sea, lo que yo les expliqué ahorita sale explicado en un texto, y si yo le aplico un filtro, vuelve y explica cuál es la tendencia de los datos y demás, y además hace un análisis estadístico profundo que se los digo de verdad, es difícil hacerlo uno en ese nivel de detalle, pero lo hace la inteligencia artificial. Y entre más datos recoge, más perfeccionado es el discurso, el informe, porque es el lenguaje, dice la persona que más ha tenido un desempeño en un punto críticamente bajo en la competencia tal, es fulano. Así lo dicen los informes con inteligencia artificial en lo que se hace acá. No sé si de pronto le respondí la pregunta correctamente a quien la estaba haciendo. Mira, amigo, tenemos aquí otra pregunta igual de Salvador. Si el software está abierto al contratante o es privado. Igual, estimado Salvador, si puedes abrir tu micro para que pudieras igual y formular la pregunta más o menos para poderla entender mejor, porfa. Sí, o sea, buenas noches, gracias a todos, saludos. Mi pregunta es si lo rentan o está para algún proyecto en específico, ¿cómo es, César? Ok, Gracias, Israel. muchas gracias por tu pregunta. Nosotros lo que hacemos es que rentamos
rentamos el sistema, pero entonces cuando digo esto podría surgir un gran tema. ¿Y quién lo parametriza? ¿Quién hace aquí todo? No, básicamente lo que hacemos es, le ponemos el software a la empresa para que use todos los módulos, módulos de talento humano, cultura, emprendimiento, innovación, clima, procesos, lo usen, hagan evaluaciones con el sistema, con el software a todas sus personas o a los procesos. Y lo que hacemos nosotros es que creamos modelos de datos específicos para cada organización, porque cada organización, así fueran del mismo sector, difieren en muchas cosas. Entonces les creamos modelos de datos específicos a las organizaciones para que puedan hallar un poco mejor los resultados y puedan hacer cursos de acción mejores, estrategias mejores. Eso es lo que nosotros hacemos con el sistema y es un tema de uso de todos los módulos que tenemos acá. Voy a salirme acá de esto y voy a ingresar con un usuario super administrador y el sistema ya tiene precargada una biblioteca de competencias para temas de clima, clima laboral, temas conductuales. Voy a abrir aquí una cualquiera, esta autoridad ya viene con el nombre, es conductual, se le puede colocar cualquier tema acá de bueno, muy bueno, regular, excelente, bueno, indiferente para cada empresa. Estos puntajes también se pueden variar absolutamente todos para cada empresa, son personalizables 100%, y estas bibliotecas tienen la gran ventaja de se pueden usar, se pueden modificar o se pueden cargar nuevas. Con esa data que se recoge las personas, con esta data que se recoge las personas, mira, por ejemplo, cómo liquidar la nómina, aquí aparece cómo revisar ese tema. Tenemos quizás más de 1500. Lo que hace es que la empresa se dedique a lo de la empresa, ¿sí? Y si es un consultor, simplemente les enseña a que haga sus evaluaciones. Nosotros encargamos de los datos y el consultor o la empresa, el encargado de ese tema, pues explique esto allí, pero no es cero porque siempre viene un tema de inteligencia artificial donde le entrega el reporte detallado a un nivel demasiado desagregado y pues como se quiera hacer, o un nivel muy general o un nivel muy detallado, se programa el algoritmo para que así lo haga y le entregue el resultado. Ya está todo esto dentro del sistema y es usarlo, es básicamente usar todas estas herramientas. También trae para hacer planes de capacitación individual y grupal, ¿sí? Las evaluaciones, los comentarios, las actividades, se le asignan actividades de, digámosle, de trabajo y capacitación para cierre de brechas a las personas. Estas son las que tiene este trabajador y estas son las que él tiene que evaluarle a otro trabajador en caso de que fuera el jefe de él. Así están allí. Y pues en términos generales tiene todo esto, es muy grande, tiene reportes por niveles, dependiendo el cargo que ocupe el trabajador, pues allí va a tener unos niveles en los cuales ver esto, en los cuales ver estos ejercicios que están allí. Entonces, se hace en renta, se hace modelos SaaS, pero los modelos de datos nosotros nos encargamos de eso para que pues, no distraigan la atención en lo que saben hacer bien, que es su negocio. Nosotros nos encargamos de los datos. Gracias. Con todo el gusto. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, tenemos acá, te manda una gran felicitación, Bricia Palafox, César, gran visión y sobre todo aplicación, acá por Facebook. Un gran saludo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Al parecer no, mi estimado César. Bueno, pues agradecerte el que nos hayas compartido esta noche algo tan importante. Y si bien es cierto, bueno, pues 1 hora es muy poco tiempo para que podamos comprender. Digo, yo todavía sigo estudiando esa parte, todas las recomendaciones que tú me das en relación a
a lo que es la inteligencia artificial, realmente les recomendamos mucho esos documentales que ahorita nos comentaba César, que están ahí en Netflix. Créanme que nos va a abrir muchísimo la mente y sobre todo enfocarlo a nuestros negocios, enfocarlo al tema de lo que es la gestión de talento humano, a la evaluación de desempeño, a todo lo que tiene que ver con temas de productividad. Estimado César, muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de terminar, como ya lo hemos estado haciendo, quiero otorgarte este reconocimiento, ya te lo estaré mandando ahí a través de WhatsApp o a través de Facebook, de correo electrónico. Un reconocimiento a César Augusto Giraldo Aristizábal desde Colombia por su participación como ponente en los Webinar Impulso 2021 con el tema Inteligencia Artificial para la toma de decisiones. Se extiende el presente a los 16 días del mes de mayo del año 2021. Estimado César, muchísimas gracias. Gracias por compartir este tema tan importante con todos nosotros y con nuestros amigos que están también a través de Facebook. Asimismo, aquí en el chat les voy a poner un link, así como mi número de celular. Recuerden que tenemos un grupo en el cual les estamos dando las noticias que tenemos, les estamos dando los cursos, los programas y algunos descuentos para algunos de esos programas. Ahorita justamente les comparto que estamos por iniciar nuestros un par de diplomados, vamos por la 4ª generación del diplomado en normas oficiales mexicanas. Estos diplomados tenemos un convenio con la Universidad del Centro de México y nosotros estamos impartiendo, ellos están avalando, obviamente ya cumplimos todos los requisitos que ellos como institución nos solicitaron para poder dar el aval a estos diplomados. Y bueno, tenemos este diplomado en normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para tu centro de trabajo. Vamos ya por nuestra 4ª generación, actualmente estamos en la 3ª, ya vamos por la 4ª, este estará iniciando el próximo 5 de julio, las inscripciones ya están abiertas y tenemos algunos descuentos, un diplomado por 120 horas. Asimismo, tenemos este diplomado nuevo en lanzamiento de diplomado en línea de seguridad y medio ambiente. En el diplomado anterior vemos las normas básicas que se requieren en cualquier centro de trabajo. Este diplomado ya está más enfocado a algunos otros temas que, si ustedes gustan, con todo gusto les haremos llegar la información, el temario. De hecho, el temario lo pueden consultar en nuestra página de Facebook, ahí lo pueden revisar. Este diplomado lo estaremos iniciando el martes 15 de junio de este año, también 120 horas, y de igual manera avalado por la Universidad del Centro de México. Les recuerdo que ese convenio que nosotros firmamos con la UCEM es un convenio de responsabilidad social, por lo tanto, los diplomados que estamos ofreciendo tienen una inversión muy económica y de igual manera, ahí agréguense al grupo, ahí les podemos hablar de algún descuento especial para quienes forman parte de la comunidad Impulso. Y bueno, pues si no hay nada más, quiero agradecerles al habernos acompañado, de igual a nuestros amigos de Facebook, un gran saludo y muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo, que como bien decía César, domingo 8 de la noche, es de reconocer las personas que se quieren seguir capacitando. Muchísimas gracias, muy bonita noche y nos vemos el próximo domingo con otro webinar que de igual manera será una gran sorpresa que tenemos preparada para todos ustedes. Muchísimas gracias, César, y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos honran con su participación en estos webinar Impulso cada domingo. Bonita noche y seguimos en contacto. Un saludo, Dios los bendiga, muchas gracias. Buenas noches.